Buenas tardes, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Es la segunda parte que habla del reclutamiento o movilización en Ucrania. En la primera parte hemos visto cómo ha llegado Ucrania al momento de la guerra y debido a qué ha sido posible la resistencia del pueblo ucraniano. Y sobre todo era personal que ya ha pasado por 8 años de guerra con Rusia. Entonces, a efectos de la guerra, Ucrania está ahora mismo en su 11º año. O sea, tenemos militares que todavía están en el frente y que han empezado su servicio en el año 2014. ¿Vale? Entonces, ahora pasamos al año 22. En el año 22, el día 24 fue declarada la movilización general, ¿vale? O sea, luego salió una semana después una ley de Zelensky que más o menos regula quién tiene que ser movilizado en primer lugar, quién en el segundo, y en el tercero y en el cuarto. ¿Vale? Entonces, por supuesto, durante la invasión a gran escala había una revuelta social tremenda. Todo el mundo quería tomar armas y se distribuía armas en la calle, muchísimos rifles y todo en muchos sitios se han distribuido. Ya previamente se iban organizando una especie de comunidades locales que se llamaban brigadas territoriales o de defensa territorial, que eran hombres de la edad reclutable que se juntaban y pues hacían yo creo que desde agosto más o menos del año 21, empezó este proyecto en marcha, pero nadie lo tomaba muy en serio. Pero había gente que pues, se organizaba en grupos, hacía algún tipo de entrenamiento, yo qué sé, tiros, algún tipo de cosa así militar, para ir conociéndose y para, en el caso necesario, ofrecer algún tipo de resistencia local. Vale, entonces, cuando se organiza, viene Rusia, nos invade en muchos sitios, esas unidades han tomado su iniciativa, ¿vale? Y gracias a que la gente se unió al ejército regular, que estaba posicionado en diferentes lugares, pues ha sido posible este tipo de, digamos, resistencia colectiva. Y si en los primeros, a lo mejor en un primer año todavía había mucha gente que quería unirse al ejército, que quería defender el país. Había centenas de miles de personas, de hombres que han vuelto a Ucrania desde el extranjero para tomar armas. Pero, claro, la guerra se hace cada vez más duradera. A nosotros no nos envían las armas, el armamento que es necesario. Entonces, el entusiasmo social baja. Y es una cosa esperada, ¿no? Porque no puedes mantener ese tipo de adrenalina y ese tipo de cosas durante mucho tiempo. Y pasó lo mismo que pasó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que el primer año muchísima gente quería luchar y luego ya iba bajando y aparecieron otros fenómenos sociales. Entonces, en la ley del marzo del año 22 fueron declaradas 4 olas digamos, de reclutamiento. La primera eran exmilitares, que se convocaban en primer lugar, veteranos y reservistas de la operación antiterrorista. Entonces, todo lo que teníamos en territorios de Donbass y Lugansk se llamaba operación antiterrorista. En segundo eran reservistas con experiencia militar previa al año 2014 y militares que hacían servicio militar profesional, contratados. ¿Vale? La tercera eran los oficiales y los que también eran oficiales, pero los que recibieron formación militar en sus universidades. Se llamaba la cátedra militar. Entonces todo el mundo que era reclutable durante sus 5 años universitarios, pues hacía cosillas en la cátedra militar y les daban al final el grado de, ¿cómo se dice? Teniente, ¿vale? Ellos gradúan en la universidad, reciben su diploma y su título de teniente, ¿vale? Y hay mucha gente así. Muchísima gente que no tenía ni idea de lo que era la guerra de verdad, que era una cosa súper formal y que no suponía ningún servicio, digamos, de verdad, porque no tomábamos en serio esa amenaza, ¿no? Entonces todo era así, bueno. Y la cuarta es todas las personas
todos los hombres de la edad de 18, de la edad reclutable, ¿no? En el año 22 la edad reclutable era 27 a 60 años, que no tienen límites de edad o salud, ¿ok? Vale, entonces, como yo he dicho, hemos estado más o menos un año sin problemas. Y luego ya en verano, incluso antes del verano del año 23, ya empiezan problemas, empieza a faltar gente. Y las brigadas, al mismo tiempo, la gente que está en el frente está muy cansada porque no había rotación. O sea, unas personas podían estar en el punto caliente sin poder salir, ¿vale? Normalmente hay una cosa que se llama rotación, ¿no? Que la brigada está en su posición, luego la retiran, ponen una fuerza nueva, ellos descansan a lo mejor un mes, vuelven otros meses a esto, y así. Entonces, todo esto era, no se podía hacer, dada la intensidad de la guerra, ¿vale? Entonces empezaron ya problemas, porque el gobierno no ha hecho una ley, porque no es una ley popular. O sea, y Zelensky es dependiente de la popularidad, ¿vale? Entonces, todo lo que es que no es popular o que él sabe que la sociedad va a revoltarse o va a echarle en la cara, él quería siempre pasar por los otros, pero es el máximo responsable por este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, claro, se quedó el problema en el aire durante muchos meses, hasta que en un momento Zaluzhny tuvo que... Zaluzhny, el excomandante del Estado Mayor de Ucrania, tuvo que hacerla, digamos, pública. Y esto le sirvió, entre otras cosas, para que lo dimitan. Vale, bueno, voy por partes. Entonces, voy a poner el ejemplo de mi sobrino. Mi sobrino, con 21 años, tomó el arma por primera vez para hacer parte de una brigada territorial y luego él quiso alistarse, pero él tenía un problema de salud. Mi sobrino no era reclutable en aquel momento porque le falta un órgano. Le operaron y se lo extirparon. Entonces, el ejército regular no lo tomaba porque era, según su salud, inadmisible. Entonces él se fue de muchas brigadas, hasta intentó entrar en Azov, que tampoco lo cogieron, y hasta acabó en una brigada territorial. La brigada territorial era un poco caos, y en el año 22 lo mandaron sin preparación casi ninguna, porque le preguntaron, ¿tú sabes algo del ejército? Y claro, él ya estaba con su fusil, ya estaba ahí, que disparó unas cuantas veces, ¿vale? Entonces él ha dicho que sí y lo mandaron al frente. Entonces, una persona de 22 años, sin ninguna preparación, acabó en el frente de Kharkiv, ¿vale? Entonces, para mí era un espanto, ¿no? Era un espanto que ahora, gracias a Dios, no pasa, porque todos los que pasan por los centros de reclutamiento o las comisarías militares sí que tienen al menos un par de meses de preparación, de 2 a 4, ¿vale? Pero en aquel momento esto no se respetaba. Y también ya se empezó a quedar evidente que no hay ningún término de final del servicio. O sea, tú te movilizas, pero no puedes desmovilizarte, ¿vale? O sea, te quedas hasta tu muerte. Ahora mismo, un militar ucraniano, si entra en el ejército, voluntario o no, pues tiene que servir hasta su muerte o hasta quede gravemente herido, ¿vale? Entonces, apareció, claro, con esa perspectiva, con el cansancio, con la falta de rotación, con la falta de armas, ¿no? Porque cuando te bombardeas y tú no puedes responder, menuda guerra estás haciendo, ¿no? La gente se desmoraliza, se cansa y todo esto. Entonces, y además, claro, los jefes tampoco eran y son. Y hay problemas con los altos cargos, que todavía hay algunos que tienen mentalidad soviética y que no valoran la vida de los soldados. Y todo lo que criticamos a los rusos también aparece en algunos sitios en Ucrania. Vale, entonces esto pues son los problemas que el gobierno tenía que afrontar y no quería afrontar. Vale, entonces aparecieron los prófugos, los evasores, los desertores y los que se llaman, los que dejan su regimiento sin permiso, ¿vale? Los evasores son los que no se presentan, que se esconden y no se presentan ante la comisaría militar, ¿vale? Los desertores, los que pues, se entregan al enemigo o desiertan sin el fin de volver. Y los que dejan su regimiento sin permiso
se llaman CZC en abreviaturas. En teoría, pues tuvieron una crisis nerviosa y se han escapado en un momento difícil, pero probablemente volverían, ¿vale? Entonces no tienen, los desertores sí tienen algún tipo de persecución criminal, los que son, digamos, los que se escapan sin permiso, pues tienen todavía un cargo administrativo. Vale, entonces, como ya la gente ve que esa guerra va para largo y hay muchos hombres que quieren escapar, que no quieren hacer el servicio militar, entonces había, y todavía hay, muchas formas de evitar el servicio militar, ¿vale? Que son, por ejemplo, cosas oficiales, tener 3 hijos, ¿vale? Y más. Luego, ser profesor universitario, ser persona discapacitada o tener a cargo a un discapacitado, ¿vale? Tener problemas de salud, ciertas enfermedades que no te... Por ejemplo, cáncer. Las personas con cáncer no son reclutables, ¿no? Y también cosas un poco frikis, como, por ejemplo, un sobrino primo mío se metió a Testigos de Jehová, porque él descubrió, es súper listo. Y además, ¿sabes? A mí lo que me molesta es muchas veces la gente que alardeaba de ser patriota, de ser mega macho, de hacer yo estoy haciendo ejercicios militares, y luego se esconden del servicio militar, ¿no? Es muy triste, pero hay mucha gente así. También, Testigos de Jehová. Por lo visto ellos tienen algún acuerdo con el gobierno, es una de las pocas confesiones, pues que no sé, si tú muestras que eres el testigo de Jehová, pues no vas al ejército por motivos de fe. Aunque si eres de otras confesiones y también eres en contra del asesinato y la muerte, pues tienes que ir. Yo no sé qué enchufes tienen los testigos de Jehová en Ucrania, y si es que todavía sigue esta norma. O estudiantes presenciales, ¿vale? Entonces el pariente mío primero se apuntó a cualquier cosa a estudiar, aunque era filósofo, terminó el magisterio de filosofía, psicología y ya trabajaba en un centro infantil de psicólogo, pues de repente se mete a estudiar cocina, formación profesional de cocinero, y luego ya Testigos de Jehová, ¿vale? Y ahora me imagino que si se le acaba alguna cosa, pues puede casarse con una mujer discapacitada, que también hace mucha gente, ¿no? Y luego... salir del país acompañando a esta mujer, y luego la mujer vuelve y él se queda por ahí fuera, ¿no? Y había incluso una mujer que se casó 4 veces con hombres y cada vez hacía el tráfico humano de hombres que no querían hacer la mili. Vale, entonces para que veáis que la corrupción en Ucrania permite muchas formas de evadir el servicio militar. Y el gobierno, en vez de poner orden, pues estaba escaqueando. Entonces, surge el famoso discurso de Zaluzny que elucida, ¿no? Bueno, muestra estos problemas. En el noviembre del año 23, y escribe un artículo en el Economist enumerando estos problemas que ya todo el mundo eran obvios, pero él era el que les puso la cara, ¿no? Que es una guerra duradera que agota al militar sin posibilidad de rotación, con legislación precaria que permite evadir reclutamiento de forma fácilmente, y esto afecta la motivación de la gente para alistarse. Y además, pues él ha dicho que nosotros necesitamos a 500.000 personas para poder hacer frente a Rusia. Y era una cosa lógica, ¿no? Porque Zaluzny muchas veces dice que la guerra es matemática. Si Rusia te pone 500.000, tú también tienes que tener esas 500.000, ¿vale? Y aunque el ejército ucraniano a lo mejor dice que tiene más, pero están muchísimos, centenas de heridos, otros están en retaguardia, otros están en las fronteras y todo esto. Y por eso dicen, ¿vale? Que no me echéis en la cara las cosas porque es un problema para nosotros difícil, ¿vale? Y que destituyen a Zaluzny también por esto, porque él decía que necesitábamos gente para aguantar el frente, y que ponen a Syrskyi, que promete al presidente Zelensky, como yo he dicho, que él no quería que su popularidad se quede afectada, que no vaya a hacer movilizaciones grandes, que va a buscar recursos internos para aguantar.
Pero claro, por mucho recurso interno no se puede escarbar mucho, porque, vale, puedes movilizar a algunos policías o algunos yo qué sé, de oficiales de pues, servicios de seguridad o lo que sea, pero no es tanta gente. Aunque si se hubiera hecho bien, también habría sido unas cuantas miles, decenas de miles de personas, ¿vale? Entonces, y claro, y ahora tenemos una nueva ley que baja la edad de reclutamiento de 25 a, no, de 27 a 25 años. Ahora se está hablando mucho de bajar esa edad de reclutamiento a los 18 años, aunque yo he dicho que se pueden movilizar los hombres de 18 años, pero de forma voluntaria, y eso es correcto, ¿no? Porque si él quiere luchar, no le van a impedir. Lo que pasa es que no van a perseguirlo con 18 años y no le van a meter a luchar a fuerza. Que eso también para nuestra sociedad es un poco violento, ¿no? Porque todavía, yo no sé, yo por ejemplo a la gente de 18, 19 años yo veo como niños, y yo cuando entro en el hospital y veo a estos niños sin piernas, sin esto, a mí se me parte el corazón, se me parte mucho más que ver a un hombre maduro, aunque la edad media de la gente en el ejército ucraniano ahora es más de 40 años, o sea, de entre 40 y 50, ¿vale? Si tomamos toda la franja etaria más, digamos, involucrada en esta guerra es esta. Y ya es gente bastante gastadilla, con problemas de salud y con todo. Ahora ha sido tomada una nueva ley que entró en vigor en mayo del año 24, ¿vale? Que ya obliga a todo el mundo a renovar sus datos en el registro militar. Y para calcular y para ver dónde están los hombres reclutables, porque muchas veces las comisarías militares no tenían, sabían que hay fulanito, pero no sabían ni dónde vivía, ni cómo estaba, ni dónde es. Entonces es una obligación de venir y renovar tus datos, tu dirección y todos tus datos, para crear un archivo electrónico. Y por lo visto hay bastante gente que lo hizo, pero también hay varios millones que todavía no lo hicieron y no tienen este certificado, digamos, este resguardo de la renovación de datos. Vale. Entonces, ¿qué tenemos? Siempre en Ucrania la gente intenta esquivar las leyes, ¿vale? Si hay una ley, sabemos que corrompiendo a algún funcionario esa ley se puede saltar. Desgraciadamente ha sido así durante muchos años y la guerra durante la guerra no se han hecho muchas reformas y eso no se ha combatido. Así que en muchos sitios incluso parece que hay más corrupción de lo que hay porque pues la gente se la juega. Un hombre si va a la guerra se juega la vida. Entonces, si en Rusia las mujeres buscan cómo mandar a mi marido a la guerra, en Ucrania al revés, cómo no mandar a mi marido a la guerra. Y la gente paga bastante dinero. O sea, por hacerte un certificado de discapacidad falso, puedes pagar hasta $10.000. ¿Vale? Esos son... Y entonces la gente pues busca un médico, una comisión, no sé qué, entonces... Y a base de toda esa corrupción, yo estoy hablando de las cosas que hay, ¿vale? Ya sé que a muchos no les gusta lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Y es triste realidad, ¿no? Y me hubiera gustado vivir en otra realidad, ¿no? Donde estaría todo claro, todo reglamentado, con un presidente que en vez de dividir a su pueblo lo une, pero yo vivo lo que vivo, ¿vale? Y os lo cuento tal cual. Así que, claro, por ejemplo, Zelensky durante el año 2000, a partir del año 2014, era reclutable. Y él recibió su aviso para presentarse a la comisaría militar 4 veces. 4 veces, pues él despreció este aviso y alguna vez hasta salió del público riéndose. Sí, hombre, voy yo de militar, voy yo a la guerra, ¿no? Como que sí, hombre, ahora. Y claro, y ahora tenemos de presidente a esta persona que exige a que otros vayan a una guerra. ¿Vale? Entonces eso tampoco motiva mucho, no sé, al menos a mí no me motivaría si yo fuera hombre, tener a un presidente evadista o evasor o prófugo, no sé, no es desertor, ¿vale? No, tampoco nos pasemos, ¿vale? Entonces,
como había abusos, Zelensky despide a todos los jefes de las comisarías regionales el 11 de agosto del año 23 y pone a los militares, a los veteranos militares en su lugar. Y entonces, claro, aunque sean militares, ellos nunca han hecho este trabajo y se paraliza. Incluso dicen que fue peor, ¿no? Porque aunque estaban algunos medio corruptos, no todos, aunque fueron despedidos todos, se paraliza el proceso. Entonces Ucrania entra en un proceso de no reclutar al personal y encima no recibir municiones. O sea, estamos hablando del final del año 23 y principios del año 24. Vale. Y, por ejemplo, la ley que fue tomada, que fue propuesta para firmar al final del año, ¿vale? Al final se firmó en mayo y tuvo 4.000 enmiendas, o sea, lo estaban mareando varios meses en el Parlamento. Y al final sacaron de ahí una cosa que era desmovilización de 3 años. Si un militar estuviese 3 años participando en la guerra en gran escala, pues se podía, en teoría, pedir la desmovilización. Pero parece que Syrskyi, o alguien le mandó a Syrskyi, ¿no? Porque hay gente que no le gusta dar la cara por las cosas no populares. Bueno, Syrskyi ha dicho que hay que retirar esa enmienda de la ley y que hay que considerarla en una ley aparte. Y esto nunca se hizo, ¿vale? Uy, yo creo que me enrollo mucho, lo siento. Pero es como veis, es una cosa muy complicada. Entonces, ¿qué peligro tiene esto? Pues tenemos, a veces tenemos los chequeos de documentos, como la gente lo ve como una redada, que aparecen militares y policías y piden documentos, si la persona ha renovado datos o no ha renovado. Si no ha renovado, le pueden detener para que las renueve, luego la pueden, si es reclutable, lo pueden reclutar. Aparecen muchos vídeos reales de este tipo de chequeos y también hay vídeos montados rusos, muchísimos, que además muestran cómo los militares pues pegan a la gente o detienen a la gente. También hay casos muy notorios que, por ejemplo, lo que pasó hace más de una semana, en un concierto, ¿no? Es un grupo de lo más popular en Ucrania que cumple 30 años y a la salida del concierto de este grupo, rock, pues había policías mirando los papeles y han detenido unas cuantas personas. Y claro, cuando esto se graba, detienen a lo mejor a 20 personas, pero sueltan a centenas. Pero los canales de propaganda rusos van a mostrar esas 20 personas detenidas y dicen, no, en Ucrania la gente no quiere ir al ejército, en Ucrania la gente la cogen de la calle y la meten a la trinchera y todo. Es como un corte de la realidad que sí existe. Pero claro, si tú metes a una persona que no está motivada, tú fomentas esta cantidad de personas que dejan las trincheras sin autorización. Y sí, dicen que de 10 personas reclutadas recientemente, uno deja su regimiento sin permiso. Entonces esto nos lleva a lo mejor a una cantidad bastante importante de gente que podría ser, pues dicen que oficialmente son 35.000 personas que han dejado en los últimos 9 meses sí, voy a mirar, de enero a septiembre, 35.000 personas que han dejado sus regimientos sin permiso. Y es mucha gente, por supuesto. El año pasado han sido 11.600 personas en el mismo periodo, o sea, 3 veces y medio más casi de personas lo han hecho este año que el año pasado. Y en el año 22, en todo el año, solo han sido 6.600 personas, ¿vale? Y los desertores, los que son considerados desertores, son, por ejemplo, 18.000 en el año 24. Entonces, 34 y 18 son bastantes, son más de 55.000 personas entre desertores y las personas que dejan su regimiento sin autorización. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Es un poquito cambiar la política del Estado, es crear ejército profesional, es mejorar todas las campañas de reclutamiento, porque hay, por ejemplo, varias brigadas, que son, la brigada de Azov, la brigada de Khartia, que hay gente haciendo colas para entrar, y ellos hasta hacen concursos para estas personas, ¿vale? Pero hay otro tipo de reclutamiento que no va. Y, por supuesto, dicen que en Ucrania hay
10 millones de hombres reclutables. Yo creo que menos, porque yo creo que la población de Ucrania no supera 30 millones, y de allí son casi 5 millones reclutables, ¿vale? Pero ahora a mucha gente, yo tengo amigos que dicen, si vienen a por mí, pues yo estoy, ¿vale? No van a ir a alistarse, pero si vienen, los cogen, están ahí. Lo que pasa que, claro, entendemos que para una guerra, una persona de 40 o 50 años ya no es el material, digamos, el mismo material humano, ¿no? Que una persona que físicamente puede desempeñar mucho mejor con 20 años, o 20 y tantos, o 25. Entonces, Ucrania tiene este problema y Ucrania tiene que ir resolviendo, ¿no? Y es un problema complejo y es un problema que vamos a tener ahora y de aquí a más meses también. O sea, espero que el Estado tome conciencia y tome medidas, aunque no sean populares, pero que sean legales y comprensibles para todo el mundo, ¿no? Y que no se resuelva esto sobornando a las comisiones médicas, que hemos tenido un escándalo terrible la semana pasada con la gente que tenía ahí millones y millones de dólares de este tipo de cosas, ¿no? Entonces también es un problema complejo, ¿vale? Yo que he dicho muchas veces que la guerra es un desafío muy grande. Hay personas que no profesionalmente no están capaces de afrontarlo, y esto necesita ser afrontado de alguna forma, ¿no? Este desafío. Y yo, como yo soy una persona optimista, yo espero que de alguna forma lo sepamos hacer y que, por supuesto, venceremos. Gracias por vuestro apoyo, por vuestros likes, compartir este vídeo y una suscripción, por supuesto, que vamos a por 12.000 suscriptores. Venceremos.